invitada, tenemos una persona que viene a platicarnos acerca de un tema interesante, ligeramente, grave, dado las circunstancias, y que, bueno, pues nos solicitó el espacio para poderlo platicar. Ahorita andaremos un poquito en el tema. No sé si recuerdes que llevamos ahí trabajando 2 semanas con Josafat el tema de los padrastros, ¿no? El tema que se puso en la mesa, me parece, M. Chávez lo sugirió y lo empezamos a platicar. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Qué sí te corresponde, qué no te corresponde, y justamente creo que aquí se pone interesante con nuestra siguiente invitada, que ya la tenemos ahí en la línea, ya la estamos viendo. Ella es Diana Medina, la vamos a saludar. Muy buenos días, Diana, espero que estés muy bien. Bienvenida al Café de las 10. Y decía este preámbulo porque creo que mucha gente, y lo platicábamos la semana pasada, pues no, digamos que familiarmente, emocionalmente, pues se ligan las personas, ¿no? Se enamoran 2 personas, alguna ya tiene hijos, y bueno, pues este tercero, pues llega a integrarse a un sistema familiar ya existente que tiene ya en sí sus complejidades, y emocionalmente trabajamos esa parte. Pero ¿qué pasa legalmente cuando hay alguna dificultad, ¿no? Y entonces, si nos puedes platicar un poquito, ¿qué es lo que ha sucedido con tu caso? Y bueno, pues aquí hay una situación que ya llegó a una violencia desmedida, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo el espacio. Bueno, yo hace ya prácticamente 3 años, en marzo, abril de 2021, empecé una relación de pareja con un vecino que en el fraccionamiento donde yo vivo era el presidente de la Asociación de Colonos, que se separó de su pareja, ¿no? Y empezó la batalla por la custodia de su hijo, que en aquel entonces tenía, me parece, 13 años. Entonces, bueno, esta es una pareja que cabe decir interesante, ¿sí? En el sentido de que ella es sobrecargo de una aerolínea. Entonces, la manera en que se estableció la relación de pareja fue que él tenía un negocio, ¿sí?, que le permitía atender al chico mientras ella viajaba, ¿no? Entonces, lo que sucedió desde mi punto de vista, tengo que además decir que yo soy psicóloga, soy psicoanalista, ¿sí?, es que el chico estableció el vínculo filial con el padre porque el padre era el que pasaba más tiempo con él, ¿no? Dadas las circunstancias del trabajo de la madre, que la hacían estar ausente de casa 6 días seguidos y solamente descansaba 4, ¿no? Entonces, bueno, llega el momento de la separación y a mí me parece que por un prejuicio de género, ¿sí?, le dan la custodia provisional a la madre, ¿sí?, y separan al padre del hogar conyugal. Lo cual es interesante porque entonces ella sigue teniendo el mismo trabajo y el mismo horario de trabajo, ¿no? Entonces, en el momento en el que separan al padre del hogar conyugal, le quitan al chico el cuidador primario, que era el padre, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto al final del día deriva en que en esta disputa por la custodia, ¿no?, después de un año de relación de pareja, donde él, bueno, lo sacan del hogar conyugal, él se fue a rentar una habitación, ¿no? Y nosotros establecemos una relación. Llegó un momento en que yo le dije, oye, mira, tú estás peleando la custodia de tu hijo, no te van a dar la custodia de tu hijo si tú vives en un cuarto rentado, que pues digo, para un hombre solo está bien, ¿no? Pero para un hombre con un niño no te la van a dar, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no mejor lo que tú pagas de renta lo pones en mi casa de despensa, ¿sí?, y te vienes a vivir aquí, y aquí ya tienes un espacio adecuado, es una casa en un fraccionamiento, en el mismo fraccionamiento además donde él vivía con su pareja, ¿sí? Y aquí tienes un espacio adecuado. Entonces, bueno, así lo hicimos, ¿sí? Al final, en toda esta historia hubo un momento en el que ella violentó al chico, ¿sí? Él lo grabó y puso una denuncia penal. Entonces le dio seguimiento a esa denuncia penal y obtuvo una orden de protección, de manera tal que a partir de marzo de 2022 el chico ya no regresó a vivir con la mamá y se quedó viviendo con nosotros. Y en julio, el 14 de julio
de 2022 le otorgaron el cambio de custodia, ¿sí? Sin embargo, bueno, en este proceso, el proceso penal que se siguió en contra de la madre no vinculó, o sea, no, el juez decidió no vincular a proceso porque por alguna razón decidió que todos sufrimos maltrato en algún momento de la vida, que era normal, ¿no? Y que había sido un episodio único, entonces no lo vinculó. Y entonces, después de que no se vinculó a proceso, el abogado de ella metió un amparo, ¿sí? Para que el papá regresara al chico a vivir con la mamá, y ese amparo, que en primera instancia fue negado por alguna razón que no nos queda clara, después fue otorgado, y fue otorgado el 13 de julio de 2022, es decir, un día antes de que la juez del familiar otorgara el cambio de custodia. Entonces, bueno, obviamente nosotros no nos enteramos de eso porque, vamos, se otorga el 13 de julio, pero no nos enteramos de eso hasta que lo notifican, y lo notifican como 3 semanas después, ¿no? Entonces, hasta agosto me parece que nos enteramos de eso. Pero bueno, a partir del 14 de julio, que ya a nuestro entender la custodia era del papá, ¿no? La verdad es que para nosotros fue un descanso, incluso para el chico. Yo lo vi como todo su semblante descansó, él vivía angustiado, ¿no? Porque sentía que estaba además como haciendo algo malo, ¿no? Como si necesitara permiso del juez para vivir con el padre que había sido con el que tiene el vínculo afectivo más cercano, ¿sí? Y y bueno, en fin. El caso es que producto de este amparo, ¿sí? Se emite un mandato federal, ¿sí? Donde se le requiere al papá que regrese al chico con la mamá como si fuera un objeto. Entonces, a partir del 17 de noviembre, el 17 de noviembre fue el primer día que se presentaron en mi casa, porque además mi casa quedó como el depósito legal del niño, ¿no? Entonces, para esto, bueno, en 2022 el chico ya tenía 14 años, ¿sí? Sí, 2022, 2023, no, ya tenía 15 años, ¿sí? Entonces, perdón, estoy hecha un poquito pelotas. Pero ya los 14 ya deciden, ¿no? O sea, ya, bueno, ya pueden tomar ellos, su opinión cuenta, ¿no? O sea, lo que ellos quieren, ¿no? Sí, sí, pero es que fíjate que justamente la situación aquí, Imelda, ha sido que a pesar de que el niño declaró desde la primera vez que lo llevaron a declarar a los 12 años, que quería vivir con su papá, ¿sí? Y su declaración ha sido coherente y consistente en ese sentido, no lo han respetado, ¿no? Entonces, lo que el papá, mucho de lo que ha defendido es, bueno, ¿y por qué no respetan la decisión del chico? ¿Sí me explico? Porque además, en la práctica, digo, más allá de los vínculos afectivos, en la práctica la mamá no está en condiciones de cuidarlo. ¿Sí me explico? Y bueno, pues una revisión a la condición psicológica y emocional de la mamá, ¿no? Porque pues ahí se nota las intenciones. Oye, pero a ver, entonces, nada más que nos quede claro, logran el amparo, entonces ustedes aparentemente consideraban que tenían la custodia, pero como meten el amparo un día antes, ustedes no se enteran de este amparo hasta que les hacen la notificación, y entonces me imagino que este amparo, pues, o este mandato federal viene a razón de que hubo un desacato por parte de ustedes a razón del amparo, y por eso van en noviembre a pedir la custodia del chico, ¿no? Entiendo que es... a pedir que se entregue, ¿no? Que se entregue porque ya hubo un desacato por el amparo, ¿no? Entonces, bueno, no, de hecho, en realidad nosotros no sabíamos nada. O sea, hasta que vinieron y se presentaron con policías, ¿sí? Para llevarse al chico en contra de su voluntad, fue que nos enteramos, ¿sí? O sea, antes de eso, digo, sí le habían notificado el amparo, y yo entiendo, por supuesto, que la abogada de mi pareja había hecho lo pertinente. Entonces, en realidad, cuando se presentaron aquí el día 17 de noviembre del 22, para nosotros fue una total sorpresa. O sea, no lo esperábamos, no sabíamos qué era lo que había sucedido, ¿no? Él no se negó a entregar al chico, ¿no? Dijo, bueno, aquí está el chico, ¿sí? Pero el chico no se quiso ir. Y entonces, pues no pueden violentar a un joven. ¿Sí? Obligarlo. No pueden obligarlo, ¿no? Hay que decir que el abogado de la madre es un tipo bastante agresivo, ¿sí? Muy impositivo, y ese día, como la actuaria se negó a violentar al chico, o sea, porque además venían con policía,
todo el cuento, ¿no? Esto, el abogado, a la hora de que se recogieron las declaraciones, porque los actuarios tienen que escribir, ¿no? O sea, hacer la descripción de los hechos, de qué es lo que sucedió. El abogado, y eso lo tenemos también grabado en video, vilipendió absolutamente a la psicóloga, ¿sí? Y a la actuaria que vinieron, ¿sí? Tratándolas de incompetentes, de corruptas, ¿sí? Porque no podían hacer cumplir y forzar al chico a que se fuera con su mamá. Entonces, bueno, ese día se fueron, no pueden violentar al chico, ¿sí? Y regresaron en varias ocasiones en diciembre, ¿sí? Que bueno, algunas de esas no estuvimos, porque pues, diciembre había compromisos sociales, ¿sí? De fin de año. Y bueno, empezaron a venir a partir de enero, ¿sí? El 16 de enero, el 1 de febrero y finalmente a las 6 de la mañana, porque la primera vez que vinieron a las 7 de la noche, ¿sí? Y en enero empezaron a venir a las 6 de la mañana. No, cabe decir que yo vivo en un fraccionamiento cerrado con seguridad privada, ¿sí? Donde también vivía esta mujer, ¿sí? Entonces, el 9 de febrero se presentaron a las 6 de la mañana con una medida de presión, ¿sí? Que ahí lo pueden ver cómo se llevan a mi pareja, ¿sí? Con una orden de detención que nunca mostraron, ¿sí? Yo cerré la puerta porque la abogada me había dicho que, pues bueno, si se lo llevan, oye, ¿y el chico se puede quedar conmigo? Sí, bueno. Y bueno, y la verdad es que yo moría de miedo, ¿no? Pero bueno, ahí ven cómo el abogado intenta entrar a la casa. De hecho, la madre se mete, ¿sí? Para ir a traer al chico en contra de su voluntad. Lo estuvo jaloneando. El abogado me empuja. Yo les quiero impedir la entrada a mi casa. O sea, mi casa es mi espacio sagrado, es mi casa. Yo vivo ahí. No había soy orden una de mujer cateo viva. ni nada, ¿no? No había orden de no había cateo. nada una orden de cateo ni nada. Mira, posteriormente en el expediente aparece la orden, pero nunca me la mostraron. Es más, cuando decían que se iban a llevar a mi pareja detenida, yo le dije a los actuarios, muéstrame la orden, o sea, yo no tengo ningún inconveniente en que te lo lleves, muéstrame la orden, ¿no? Y lo único que obtuve fue que el actuario me abrió los ojos así, ¿no? Entonces, ¿tú qué interpretas cuando alguien te tiene esa expresión no verbal, ¿no? Entonces, no mostraron nada. O sea, porque más, si yo soy actuaria, ¿sí? Y tengo que cumplir un mandato federal, ¿sí? Oye, muestro la orden, o sea, yo no te quiero agredir, pero mira, traigo esta orden. No mostraron nada. Esa persona que te está sujetando, ¿quién es? Es de policía. ¿sí? Es policía. Ese que además me está tratando de llevar, porque el abogado, que es el que acaba de bajar las escaleras, ¿sí? Le dio la orden, o sea, bueno, me insultó, me dijo bruja, ¿sí? Me insultó y además le dio la orden al policía de llévate esa loca, ¿no? Sí, llévensela, ¿sí? Entonces, el policía me jaló por la parte de atrás, ¿sí? Y pues bueno, yo sentí en ese momento que me quería sacar fuera de mi propiedad privada, entonces yo por eso no lo permití, bajo ningún motivo ni circunstancia, ¿no? Tenía yo el teléfono, mira, ahí me increpa y me va a decir, ¿qué? ¿Ya terminaste? ¿Qué? Porque yo estaba gritando, yo me puse a gritar, auxilio, 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 ¿no? Otro que está ahí junto, alto, es el actuario, ¿no? Iban dos actuarios, una mujer y un varón, ¿sí? Y ahí el actuario lo separa de mí porque además el tipo me estaba así, o sea, amenazando, ¿no? En visitas anteriores, ¿sí? El abogado había comentado que si no entregábamos al chico o que si el chico no se iba, ¿no? Porque en todas las ocasiones que fue así de, yo no me opongo a que se lleven al chico, aquí está, el chico no se quiere ir, ¿sí me explicó? Y tengo grabaciones y videos donde el chico dice no y se lo dice a su mamá en su cara. Oye, no ¿qué me quiero ir. Ahí el actuario? Lo que pasa es que mira, la verdad, no, es una experiencia traumática para mí. Yo estaba gritando, entonces me dice el actuario. Después me di cuenta que en realidad yo creo que se puso a platicar conmigo para que yo dejara de gritar, ¿sí? Entonces me dice,
no, es que a ver, dígame, la escucho, ¿no? Y entonces yo me puse a decirle, pues que cómo era posible que hicieran esto, que se llevaran a alguien en contra de su voluntad, ¿no? Porque además, en ese momento el chico tenía 15 años, acababa de cumplir 15 años, porque él cumple en diciembre, en los últimos días de diciembre. Entonces, en diciembre pasado, del 23, cumplió 16 ya. Entonces, esto... Y mientras eso ocurría, ¿qué estaba pasando adentro? Adentro entraron la actuaria, la psicóloga, la madre, y bueno, no sé si se ha visto en el video que entra el medio hermano mayor del chico, que es hijo de la madre de un primer matrimonio. Estaban persiguiendo al chico, ¿sí? La madre lo jaloneó, ¿sí? Él salió rasguñado, lo estuvieron persiguiendo por toda la casa para sacarlo a huevo. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurrió? O sea, ¿se llevan al chico o no? Sí, se lo llevan. Ahorita, bueno, si dejan que corra el video, el chico sale, la madre lo empuja, ¿sí? Salen la actuaria, la psicóloga, ahí entra el policía, ahí entra el actuario a ver qué es lo que está pasando. Ahorita sale diciendo así como, porque estuvieron presionando al chico para que se fuera. Entonces, finalmente se lo llevaron, ¿sí? A mí ya me dejaron regresar a mi casa, ¿sí? La verdad es que para mí fue un evento totalmente traumático. Nunca en mi vida me habían agredido. O sea, yo no vengo de una familia donde haya recibido maltrato en la infancia. Mis papás nunca me pegaron. Entonces, es la primera vez en mi vida que recibo una agresión, ¿sí? Y bueno, la madre se lleva al chico y lo lleva a la escuela como si nada hubiera sucedido, ¿no? Entonces, el chico se fue además descalzo y en pijama, porque él se negó absolutamente a recoger sus cosas o a hacer una maleta con sus cosas. Entonces, van a ver cómo lo sacan descalzo y en pijama, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Entonces, va la madre junto a él, jalándolo. ¿Qué te dice ahí al momento de salir? Se despide de mí. ¿Sí? Me dice te quiero, ¿sí? Okay. Entonces, y bueno, ya ahí el policía me libera y yo regreso a mi casa, ¿sí? ¿Y ahí ya te comunicaste con tu abogada o sí, etcétera? Bueno, ¿Qué ocurrió ahí? Okay. De hecho, desde que llegaron, el chico le habló a la abogada, ¿sí? Y durante todo el tiempo que lo estuvieron persiguiendo dentro de la casa, ¿sí? La abogada estaba al teléfono con él, ¿sí? Entonces, de hecho, le decían, cuelga el teléfono, ¿no? Y entonces la abogada, porque no pueden violentar al menor. O sea, no pueden violentar al menor que se supone que están tratando de proteger, ¿sí? ¿Y qué ocurrió ahí después? O sea, dices, lo presenta en la escuela y todo, pero por parte de ustedes, ¿qué ocurrió o cuáles fueron los siguientes pasos, no? Bueno, la abogada fue por mí, fuimos al sitio donde ya habían llevado detenido a mi pareja, ¿no? Ajá. Era una detención administrativa de 3 horas, ¿no? Salió a las 10:30 de la mañana. ¿Bajo qué cargo lo detuvieron? Pues ¿Bajo qué razón? Es una medida de presión para que regrese al menor. No, pero, o sea, yo entiendo que ese es el fin, ¿no? Pero ¿cuál fue la explicación? La verdad no sé. Esa parte te debo el documento. Entonces, ¿no? Bueno, logras ir con la abogada, sale tu pareja y después, ¿qué hicieron o qué Regresamos a casa, ¿sí? Y pues bueno, él tenía un cambio de custodia, ¿sí? Entonces, el chico mantuvo su teléfono siempre con él, se mantenía en contacto con la abogada, ¿sí? Y pues vino, se aseó y fuimos a la escuela y recogimos al chico, porque además el que paga la escuela es el papá, ¿sí? Y la mamá, aunque estuvo hablando con la directora de la escuela, en ningún momento le presentó un papel que le impidiera al padre recoger al chico de la escuela, porque el papel, el único papel que ella presentó, ¿sí? Y porque la directora de la escuela se lo pidió, era que durante el periodo en el que él estuviera detenido, la mamá era la responsable de cuidar al chico, ¿no? Pero pues él salió de la detención, ¿no? Y entonces ustedes volvieron a recoger al chico. Claro, entonces se lo llevaron a las 6:30, 7 de la mañana y a la 1 de la tarde ya estaba con nosotros otra vez, ¿no? Entonces, y bueno. ¿Qué sucedió a partir de ahí o qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, levantamos, fuimos a hablar al tribunal colegiado, ¿no? La abogada ese mismo día los llevó al tribunal colegiado, donde, bueno, había además, ella había solicitado la revisión, ¿no? Entonces había el cambio de custodia estaba en revisión por el tribunal colegiado, ¿sí? Al día siguiente fuimos a poner una denuncia por maltrato, por violencia, ¿sí? En el SENA, ¿sí? En contra de la madre y del abogado, ¿sí? Y yo levanté también una denuncia en contra de la madre y del abogado, ¿sí? Esto por lesiones, amenazas y allanamiento de morada, ¿no? Entonces, meses después, porque la verdad es que fue muy perturbador, o sea, tardamos mucho en recuperarnos del golpe emocional, del golpe físico, pero en abril, el Ministerio Público, en la oficina del Ministerio Público que está llevando mi caso, me recomendaron que fuera a hablar a la presidencia de tribunales, ¿no? Entonces metí un escrito de presidencia de tribunales relatando todos los hechos. También a finales de febrero, metí una queja yo, o sea, en contra de los actuarios, ¿sí? En la Judicatura Estatal, que pasó a una investigación administrativa que sigue en curso, ¿sí? Apenas están dando un dictamen un año después. ¿Sí? Recordando una cosa, ¿no? Que esto está sucediendo en el estado de Morelos, ¿verdad? Porque sí, no lo habíamos manifestado, sí, ¿no? Con el sí, está sucediendo en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca. Sí. Ok, y entonces metes esta inconformidad que apenas le están dando pues el seguimiento. Sabemos que hubo vacaciones, ¿no? En el periodo de julio-agosto y los tribunales salen y lo que sabemos que a veces hace muy lenta la justicia en este país. Entonces, ¿cuál es la actualidad del proceso? ¿Cómo va esta parte de la denuncia? ¿Cómo va el tema de la custodia? ¿Por qué te acercaste ahorita con nosotros? ¿Qué es lo que está sin resolver? Pues mira, hubo un cambio de juez, ¿sí? O sea, la jueza anterior, que fue la que ejecutó este mandato federal, ya no está, ella renunció al caso, ¿sí? Y la siguiente juez emitió un acuerdo también por orden del juez federal, ¿sí? De revocar el cambio de custodia, ¿sí? Que se había dado el 14 de julio, ¿sí? Pero al mismo tiempo dice que, bueno, porque mi pareja ganó un amparo donde se pedía que se explicara exhaustivamente los motivos por los cuales se había dado el cambio de custodia, ¿sí? Entonces, en un segundo punto ponen eso, es decir, revocan el cambio de custodia, pero después dicen, pero justifica exhaustivamente el cambio de custodia, y después dicen, pero no le podemos regresar al niño a la mamá porque el niño no quiere, ¿no? Entonces, van a hacer estudios psicológicos, ¿no? Entonces, julio, agosto, septiembre, todavía octubre del año pasado, estuvieron yendo a evaluaciones psicológicas. ¿Sí? La madre no se, o sea, la madre también la mandaron a ella. No se presentó, solamente se presentó a una, ¿sí? Los mandaron también a un taller de parentalidad. Mi pareja acudió puntual, se echó 5 o 6 sesiones del taller de parentalidad desde julio hasta septiembre. Ella no se presentó, o sea, los mandaron a los dos. Ella no se presentó, ¿sí? Y finalmente, a mediados de noviembre, después de que el psicólogo recomienda que, bueno, dice que los dos padres son aptos para cuidar al chico, pero que él recomienda que el chico viva con el papá, ¿no? Y que se le haga caso, pues, en su decisión. La juez saca un acuerdo donde le requiere nuevamente a mi pareja que regrese al chico con la madre y lo cita el 30 de noviembre de 2023 en las oficinas del tribunal aquí en el centro de Cuernavaca, ¿no? Entonces es así de, ¿y entonces para qué mandaban a hacer tantas pruebas psicológicas? ¿Sí me explico? Además, aquí lo interesante es que durante todo este periodo de tiempo y viviendo en el mismo fraccionamiento, ¿sí? La madre nunca se comunicó con el chico. ¿Sí? Es más, el chico, vamos, tienen un perrito, salen a pasear al perro, ¿sí?
se cruzaba con la madre y la madre saluda al perro y no al chico, ¿no? En ningún momento le llama para decirle, oye, mijito, a ver, o sea, esto es muy complicado. ¿Cómo estás? O sea, vamos a hablar, ¿no? O sea, no, me gustaría entender por qué no quieres vivir conmigo, ¿no? O sea, hay cero comunicación afectiva de parte de la madre, ¿sí? Uy. Pero además a mí me encanta, ¿no? Porque entonces piden que se explique exhaustivamente los motivos por los cuales le dan la custodia al padre, pero ¿y dónde está explicado exhaustivamente los motivos por los cuales le dieron la custodia a la madre? ¿Sí me explico? Entonces, o que expliquen exhaustivamente por qué ya no se los van a dar a la madre. Y entonces, ¿ahorita dónde vive el chico? ¿Está viviendo con la madre? ¿Con nosotros? ¿Con ustedes? Ay, qué bueno. ¿Con nosotros? Y entonces, ¿ahorita cuáles son los siguientes pasos o qué es lo que está trunco en este proceso? Lo que está trunco en este proceso es que, bueno, el día 30, es que déjame te termino de contar. El día 30, ¿sí? Pues fueron obligados, ¿no? A presentar al chico, porque, bueno, la estrategia de la abogada era, tú vas a presentar al chico, pero otra vez, si él no se quiere ir, no lo pueden violentar, ¿sí? Pues claro, aquí a las 6 de la mañana, sin que nadie se dé cuenta, con policías, nos violentaron. ¿Sí? Pero en las oficinas de tribunales, pues dudo mucho que lo hagan, ¿no? Entonces, al final, lo que yo entiendo, digo, yo no estuve presente, esto es relato de ellos, ¿no? Es que la juez le dijo, o sea, si tú no te quieres ir, porque más él dijo, yo no me voy a ir con mi mamá, o sea, aquí estoy, mi papá me trajo a entregar, yo no me voy con mi mamá, ¿sí? Y lo que la juez dijo fue, bueno, si no te quieres ir, no te voy a obligar a irte, ¿sí? Y se volteó y le dijo a la madre, y no voy a permitir que lo violenten, ¿sí? Entonces, qué bueno. Pero nos encontramos con que la juez está cumpliendo una orden federal. Es decir, este mandato federal de regresar al chico con su mamá se tiene que cumplir, ¿no? Y si no, la juez del familiar no puede proceder a otra cosa, ¿me explico? Entonces, lo que el chico entendió es que si no se cumplía con la orden federal, la juez no podía otorgar el cambio de custodia, porque ya tiene todos los elementos para justificar exhaustivamente el cambio de custodia a favor del padre, ¿sí? Pero no lo puede hacer si no se cumple el mandato federal. Entonces, el chico pidió hablar con la mamá en privado, ¿sí? Y a mí eso me pareció un logro de él, o sea, ahí me parece que mostró un grado de madurez mucho mayor que... Muy alto. Que el resto de los involucrados. Qué resiliencia. Sí, y pidió hablar con la madre en privado y le explicó que él no quería vivir con ella. ¿Sí? Y le pidió, además, ¿sí?, que, o sea, que aceptara que ese día su papá lo entregaba, pero que él no quería vivir con ella y que él estaba dispuesto a empezar a salir con ella, a convivir con ella, a salir a comer y que ya poco a poco, a lo mejor en algún momento podía ir a pasar la noche con ella, ¿no? La madre aceptó. Entonces, legalmente, ¿sí?, el 30, el papá entregó al chico con la mamá, lo regresó a la mamá. En la práctica, el chico sigue viviendo con nosotros y cuando la madre viene, o vamos, tiene sus días de descanso, le llama y sale a comer con ella. En la práctica, eso es lo que está sucediendo. En lo legal, parece... Tiene que estar con ella. Sí, parece, o sea, en lo legal, la que tiene la custodia es ella. En la práctica sigue viviendo con nosotros, ¿sí? Porque la estabilidad emocional, ¿sí?, se la damos nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estamos esperando ahorita? Que, bueno, también el 30 de noviembre surgió la posibilidad de que ya crearan un acuerdo, que se creara un acuerdo de custodia compartida, ¿sí? Entonces, todavía los últimos días de diciembre, antes de las vacaciones, el juzgado federal pidió los términos del acuerdo, ¿sí? Entonces, de parte de mi pareja se enviaron los términos del acuerdo, que era lo que el chico había acordado con la madre, ¿sí?, que ella estuvo de acuerdo, pero el abogado de ella no. ¿Sí? El abogado de ella metió una queja diciendo que no podían dar por entregado el chico porque el chico no había pernoctado ese día en casa de su mamá, ¿no?
contradiciendo lo que la madre había acordado con el chico. Entonces ahí hay un problema importante entre pues con la madre. El abogado tiene problemas. Severos, el abogado tiene problemas severos. Esto es un hombre a quien no le interesa en lo más mínimo el bienestar del chico, ¿sí? No, y estaba contagiando mucho a la mamá, porque en realidad lo importante es el bienestar. O sea, yo como mamá, yo tengo 3 hijos, y bueno, si yo sé que está con su papá, o sea, es su papá, ¿no? Claro. Y la persona que es la pareja de su papá, lo atiende bien, lo recibe bien, está al pendiente de él, ahora sí que trata bien a mi hijo, digo, ahora sí que precisamente para qué voy a hacer un mal conflicto. Fíjate, Pero Imelda, ese es el problema. que justo es el tema que estábamos platicando la semana pasada, ¿no? Legalmente, por eso yo lo ponía en la mesa, ¿no? O sea, legalmente es algo muy distinto a la parte emocional, ¿no? Y creo que a veces no se conectan, ¿no? La justicia en ese sentido a veces pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? De tratar de entender o empatizar respecto a lo mejor al sentimiento, al sentir, en este caso del chico, ¿no? En este caso del padre, de la madre, ¿no? Porque también tiene sentimientos, no podemos negar esa parte, pero pues a final de cuentas, ¿cuál es la intención de, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales a la madre le mueve a hacer todo esto, ¿no? Y conseguir un abogado de estas cualidades, ¿no? Y entonces ahí justo es como el tema de entender, ¿no? Que no necesariamente lo emocional está ligado a lo legal, y ahorita están viviendo, creo que una situación ligeramente dentro de todo esto que nos comentas, pacífica dentro de las comillas que tienen, hablando de los involucrados, ¿no? Entonces el tema aquí del abogado, creo que hay muchas formas, ¿no? Ahí está colegios de abogados, hay muchas formas donde a lo mejor se puede ahí entender cómo pues también evitar estas presiones excesivas, ¿no? Por parte del abogado, y a lo mejor en caso de derechos humanos se podrían hacer en muchas situaciones. ¿Uso de violencia? Yo con lo que quisiera cerrar, y a ver si nos puedes explicar un poquito, porque a mí ahorita, escuchándote, se me ocurre hablarle a un montón de gente, o yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? La verdad. Claro. Pero estamos hablando del estado de Morelos, ¿no? Hemos sabido que en ciertos momentos ha tenido algunas limitaciones, han ocurrido algunas situaciones medio turbas. Pues, el fiscal, ¿no? Nada menos, ¿no? El exfiscal, ¿no? Está metido en un grave problema, ¿no? Entonces, ¿ha sido factor en todo esto, o se ha obstaculizado la justicia de alguna manera para ustedes con respecto al Estado en sí, el MP, la Fiscalía? ¿Has notado que hay cosas extrañas dentro de todo esto que les han desfavorecido a ustedes? Sí, por supuesto. O sea, a mí, o sea, vamos, otra vez, o sea, entiendo que desde la parte legal hay procedimientos, ¿no? Hay fechas y hay jerarquías, ¿sí? Pero como yo puse en mi queja a la judicatura, no puedo concebir, ¿sí?, que un procedimiento, ¿sí?, la jerarquía de los jueces, ¿sí?, o los tiempos sean más importantes que el bienestar del menor, y que eso le dé derecho, ¿sí?, a las autoridades, ¿sí?, a forzar, a secuestrar, porque lo que hicieron fue secuestrar, ¿sí?, al chico y violentar a una mujer, ¿sí?, para secuestrar a un menor, o sea, para llevárselo en contra de su voluntad. Allanar una morada. Allanar una morada, ¿sí? O sea, allanaron una morada, ¿no? Claro, no lo puedo perseguir ahora, ¿no? O sea, ese delito no lo puedo perseguir porque pareciera que traían una orden que nunca mostraron, ¿no? Entonces, mi pregunta otra vez, si esa orden existía, ¿por qué no la mostraron? ¿Sí me explico? Uno. ¿Cómo es el sistema? ¿No? ¿Cómo es el sistema, no? O sea, precisamente, o sea, fue muy buena la decisión de ustedes también de que, ok, yo no me niego y todo, pero muéstrame la orden. Y si esa orden no se presenta y de después aparece, bueno, pues qué bueno que también lo tomaron en video, y la orden nunca apareció y nosotros tampoco nos negamos, pero pues ahora sí que toda la situación, sí, o sea, sí está mal, y tiene mucho que ver también el dinero, o sea, lo que se paga, el abogado y todo esto también tiene mucho que ver el sistema. Sí, yo tengo la impresión, por supuesto es mi impresión nada más de todos los hechos, ¿sí?, que porque no puedo concebir que un juez federal o colegiado, ¿sí?, ante la negativa del menor a regresar con su mamá después de tantas medidas de presión,
no se sienten a preguntarse qué están haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, o son estúpidos e incompetentes o hay dinero de por medio, como tú lo acabas de decir. Sí, esa es la impresión que yo tengo. Entonces, ¿sí? Por último, Diana, nada más dinos, o sea, ahorita, ¿cuál sería, bueno, la intención de platicarlo, esto también en medios de comunicación? ¿Qué es lo que ustedes están esperando en este momento? Que el juez diga, ya no, ya les regresa la custodia, que el abogado ya no va a presión. ¿Cuál sería un final feliz dentro de todo esto que estás comentándonos? Que el juzgado federal, porque en realidad todavía no sabemos si el juzgado federal va a dar por válida la entrega del chico del 30 de noviembre, ¿sí? No se ha pronunciado a ese respecto, ¿sí? Porque hasta que el federal no se pronuncie, entonces la juez del familiar no puede hacer otra vez el cambio de custodia a favor de mi pareja, ¿no? Hay un asunto de pensiones que queda pendiente porque el tiempo que hasta de febrero de 2021 a marzo de 2022, prácticamente un año, ¿sí? Donde él tenía que haber dado una pensión, él tiene adeudos de pensión, entonces lo que está haciendo ahorita el federal es que se arregle ese adeudo de pensión, digamos, de ese periodo que él debe, ¿no? Aunque él ya le debe pensiones a él de marzo del 22 hasta la fecha, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en eso, ¿sí? Y por el lado del proceso penal, o sea, bueno, la judicatura, la última vez que fui, me dijeron que ya había pasado a dictamen, tengo que regresar a ver qué ha pasado con los actuarios, y también se está terminando de integrar la carpeta penal que yo puse en contra del abogado, porque, bueno, ahí el único delito que procedió fue el de amenazas, ¿sí? Porque sí se pudo comprobar el daño psicológico. Y estamos esperando a que lo notifiquen a él, ¿no? De que hay una carpeta de investigación en su contra. Vamos en esa parte, ¿no? Okay. ¿Cuál es mi intención? O sea, somos seres vivos. O sea, entiendo que hay leyes y procedimientos, pero están tratando con seres vivos. O sea, los niños, los jóvenes, sienten. ¿Sí me explico? O sea, yo aquí te podría decir, desde que llegó el chico a vivir con nosotros hasta la fecha, todas las crisis por las que ha pasado, que su papá y yo le hemos dado contención, ¿sí? Claro. Y que hoy puedo decir que está bien, porque además la verdad es que es un chico muy noble, ¿sí? Y que bueno, que ha aprendido a quererme, porque más, yo creo que tú lo dijiste muy lindo, Imelda, o sea, si la pareja de mi ex marido, ¿sí? O del padre de mis hijos, trata bien a mis hijos, yo ¿qué problema tengo? ¡Qué maravilla! Porque tengo toda la confianza de que se pueden ir, se pueden ir con ellos, y yo vivo tranquila, ¿no? Está bien, hasta el papá está bien, está con una persona o con una mujer que lo trata bien a mi hijo. Pues, oye, ahora sí que pensándolo de manera inteligente, me beneficia. O sea, exacto. Y beneficia a mi hijo, está bien el papá, pero es que realmente es precisamente esta mentalidad de hacerle daño al otro o agarrar a los hijos, lo habíamos mencionado también con Josafat, a tomar a los hijos como arma para lastimar a la otra persona, siendo que, oye, tú eres un adulto y se supone que como adulto pues tienes que tener una suficiente madurez emocional y bueno, pues si no, pues ve a terapia. O sea, si te estás sobrepasando, si te está saliendo el coraje, el enojo, la tristeza, la impotencia, todo ese tipo de cosas, hoy sabes qué, son así como que foquitos rojos y trátalo para que te relaciones mejor. O sea, ya acabó la relación entre nosotros, pero la de padres, esa nunca se acaba. Entonces, yo creo que para cerrar el tema el día de hoy y esta visita de Diana virtualmente con nosotros, creo que es importante determinar que, bueno, pues no podemos violar la ley, ¿no? Evidentemente no podemos sobrepasar el tema de la ley. A veces es injusta, ¿no? De acuerdo a los resultados que da, pero nunca nos la podemos brincar, ¿no? Y lo que tampoco podemos brincar es la voluntad de una persona que tiene una decisión ya hoy a sus 16 años que debe de ser respetada, ¿no? Respetada. Y entonces, ojalá haya más claridad y sobre todo que haya velocidad, sea el que fuera el resultado,
que ya haya claridad en esto y que haya una prontitud para que ustedes pues puedan rehacer la vida y no estar con la zozobra, ¿no? Que genera todo un proceso como este. Diana, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para platicarnos esto y si en algún momento hay alguna actualización de esto, por supuesto, pues puedes contar con el espacio y sobre todo si en algún momento quieres compartir pues toda esta charla que tuvimos como testimonio, etcétera, etcétera, con toda la confianza puede ser utilizado y bueno, y muchas gracias por abrirte con nosotros. No, amor, por el contrario, les agradezco a ustedes que me brinden el espacio para poder contar esta mala experiencia, ¿no? Pero que espero que sirva finalmente, ¿no? Porque otra vez, somos seres vivos. Entonces, no, como tú lo acabas de decir, hay leyes, sí, pero los jueces tienen que darse cuenta que están tratando con seres vivos, hombres, mujeres y niños, ¿sí? Sintientes, ¿sí? Sí. Y eso no lo pueden pasar por alto. ¿Sí? Un procedimiento, ¿sí? No puede ser más, ¿sí? Importante que el bienestar de un ser vivo, sobre todo de un menor. ¿Sí? Claro. Sí. Muchísimas gracias, Diana. Te mandamos Por un el fuerte contrario. abrazo y estaremos Gracias. de Bendiciones. Gracias. Cuídate Mucho mucho. éxito. Gracias. Pues así es, mi querida Imelda. Fíjate que lo mencionábamos, ¿no? Desde la semana pasada, que hay alrededor de, ¿no? Y entonces creo que también es importante, digo, ahorita ya estamos viendo un caso con consecuencias, ¿no? Pero también es importante